Hoy día vamos a aprender el primer movimiento del concierto número 4 de Henri Vieuxtemps. Henri Vieuxtemps fue un compositor y mayormente violinista, solista de la segunda mitad del siglo XIX, posiblemente uno de los más grandes representantes de la famosa escuela franco-belga del violín. Ha compuesto varios conciertos y este es uno de los más famosos, los más interpretados en los escenarios en el mundo. Fue descrito por el compositor Héctor Berlioz en su tiempo como una sinfonía para el violín. Y en efecto, esta obra es un poquito, y particularmente el primer movimiento, es un poquito fuera de lo tradicional, digamos que se hacía en la época desde los conciertos de Roth, Kreutzer, Paganini o Wieniawski, por ejemplo, que en general tienen movimientos que son bastante cuadrados, con una misma lógica que sigue todo el tiempo. Pero aquí si observamos, vemos que hay muchas partes de cadenza, hay un cambio al moderato en 120, está cambiando con modo de recitativo, rubatos, ritenutos, accelerandos, están pasando muchas cosas que hace que finalmente sea una constelación de pequeños momentos musicales más que una gran historia continua. Y finalmente uno de los desafíos a nivel pedagógico de esta obra es justamente lograr ensamblar eso y dar una lógica para el público que sea entendible, que sea igual una historia que se pueda seguir. Entonces, el manejo de los rubatos va a ser uno de los grandes desafíos en esta obra. Obviamente, y eso está bastante claro cuando uno mira la obra, de lejos observa que hay muchas partes negras que son llenas de semicorcheas, de dobles cuerdas, está muy cargado en algunas partes. Eso va a ser el segundo desafío muy grande de este movimiento. Es un concierto virtuoso y particularmente para la mano izquierda hay muchos desafíos. Hay acordes por muchas partes, arpegios, saltos aquí de la mano donde tenemos que tener un molde seguro que vaya cayendo en el buen lugar. Entonces es muy virtuoso en este sentido. Y el otro desafío o el otro interés, digamos, pedagógico de esta obra es trabajar sobre la expresividad, mucho trabajo de vibrato, pero también de colores de sonido, mucho trabajo sobre dónde guiar en las frases, porque uno podría guiar en muchas partes, muchos lugares, y entonces se vuelve aburrido, entonces tenemos que ir eligiendo dónde vamos a apoyar, y trabajo sobre el vibrato en general. Ahora, como siempre, cuando estamos trabajando una obra, yo recomiendo ir de forma relativamente organizada y metódica. Entonces, si imaginamos que vamos a trabajar este movimiento durante unas 10 semanas, por ejemplo, y que cada día vamos a dedicarle
unos 40 minutos, un espacio de 40 minutos de estudio durante 10 semanas, es bastante tiempo, no habrá problema para prepararlo. Y entonces lo que hacemos es que vamos separando un poco el trabajo semana a semana. Ahí es el momento en este video en el cual, si aún no tienen un lápiz a mano para poder escribir sobre la partitura o sobre una hoja al lado, es el momento de ir a buscar un lápiz, porque finalmente están frente al profesor más paciente del mundo que pueden hacer repetir una y otra vez, pero lo ideal obviamente es recuperar las informaciones y tenerlas plasmadas en su material de estudio. Entonces, en la primera semana, lo que les recomiendo es solamente, obviamente pueden ir leyendo la obra, obviamente queremos, pero más que todo enfocándose en trabajar las partes difíciles, mecánicas difíciles, que pasan con momentos de preparación por pasos. Entonces, la primera cosa es 80-81, obviamente eso ya uno de lejos lo ve venir. Entonces, cuando vamos a tener acordes, lo que vamos a hacer como paso de preparación es que vamos a poner todas las notas menos la más aguda en el arco bajando y la nota aguda en el arco subiendo y luego en acorde. Entonces, observamos, nos va a dar y el acorde. Y vamos buscando. Ah, era así. Acostumbrando la mano. La bien alto. Ahora pasemos a tercera posición con el mismo molde. Segundo dedo y extendemos el cuarto dedo. Lo extendimos demasiado, entonces vamos buscando, ¿cierto? Y rehacemos. Menos extendido, a ver. Está bien, pero no está estable. Ah, entonces lo rehago. Y ahora lo visualizo bien. Ahora en 1-2 tenía una sexta menor y va a tener que pasar en quinta posición a una sexta mayor. Y 2-4 se va a quedar. Entonces voy a pasar de sol mi a si bemol sol y habrá espacio. Y uno va buscando, entonces lo rehace. Y eventualmente, si le complica, hace solamente sol, mi, si, sol. Y da y vuelta. Y ahora. Y ahora. Hasta encontrar la estabilidad. Entonces, esos son acordes que no son muy naturales a ese momento del aprendizaje del violín. Entonces, necesitamos ir buscando y por eso les mostré, ya no caemos siempre sobre los buenos lugares, pero muy importante estar pendiente cuando trabajamos estos acordes hasta que la mano ya reconozca la lógica de los moldes y entonces ya se pueda hacer más fluido y entonces, eventualmente, después de un par de semanas, ya pueden empezar a hacer simplemente los acordes. La bien alto. Ups. Ups. Como siempre, está bien equivocarse una vez sobre algo. Nadie nace sabiendo hacer la cosa, entonces ahí va a haber momentos de ups. Lo más importante es no decir, oh, bah, sí, igual funciona, sino que ya, ¿qué estuvo pasando? Y volver a rehacerlo pensando en ya corregir
este problema que se presentó, ¿ya? Bien, entonces, en la primera semana, las partes difíciles, 80-81, luego el compás 91, y eso ustedes ven que es un arpegio, entonces vamos a partir del sol natural y haremos, como en las escalas de Fresh que estamos estudiando, estaremos haciendo ligado de a 4 notas. De esta forma, si vemos que nos complica mucho la afinación, eventualmente podemos poner un sol con una máquina que va manteniendo una nota y entonces buscar relacionar la afinación. Si nos complica mucho, también podemos hacer de 2 en 2. Para entender bien cómo se ponen los dedos. El cambio de posición, el sol bien bajo, si bemol bien bajo, do soseo bien alto, el cambio de posición y podemos hacer el revés. Hasta tenerlo relativamente fluido y bien afinado. Eso va a ser la lógica para todos los arpegios con los cuales nos vamos a encontrar. Después de eso saltamos a 132 hasta 138, que es todo el trozo de las octavas. Lo bueno es que ya está escrito de 2 en 2, ¿cierto? Ya tal como está escrito. Entonces, ni siquiera tenemos que inventar el paso, sino que ir escuchando. Entonces, relajamos lo más posible los dedos. Tratamos no apoyar muy duro los dedos, sino que lo suficiente para que salgan las notas, pero no más. Con un sonido agradable, relajado y resonante. No. Eso sería muy desagradable para estudiar y muchas veces cuando estamos trabajando dobles cuerdas olvidamos de cuidar la calidad del sonido y la vibración de la cuerda y entonces hasta a veces se desafina por la pura mano derecha. Entonces cuidemos bien que el sonido sea estable y entonces ahí a priori ya hacemos lo que está escrito pero muy lento y exagerando los glissandos. Sintiendo bien, en este caso, cuál es la rotación del brazo que se va a generar. De esta forma, entonces todo este trozo se va a estudiar así, todas las octavas, y si realmente nos está complicando, podemos hacer primero la cuerda de sol, por ejemplo. Con los dedos puestos en las dos cuerdas, pero escuchando solamente cuerda de sol para ya afinar esta parte y luego la parte de la cuerda de re. Y siempre acordándonos que finalmente lo más importante es la corrección rápida, eficaz, porque nadie va a caer exactamente perfecto siempre al milímetro absoluto, pero lo que cambia la vida es la reactividad que tenemos frente a la desafinación. Si nos toma mucho tiempo, por ejemplo, si cae algo desafinado, y ahí me tomó bastante tiempo. Y ahí me tomo menos tiempo. Entonces la idea es ir corrigiéndolo más rápidamente, sintiendo si se debe agrandar o achicar el molde de los dedos. Entonces uno estudia toda esta sección de octavas así con mucho cuidado, sin velocidad, simplemente acostumbrando la mano izquierda. Y después 136 va a ser la misma lógica también pensando bien en el posicionamiento de los dedos, que cuando ponemos el primer la mi ya debería estar afinado con el la al aire. Muchas veces lo que ponemos es un la mi muy alto, que igual va bien. Pero cuando llegamos al la al aire no funciona. Entonces tenemos que bien practicar, encontrar el lugar del la mi, pero pensando en el la.
una y otra vez el molde. Ahora el tercer dedo no debe ir tocando la cuerda de re. Aquí hay una tremenda extensión. Ahí era buscar, entonces extendiendo el dedo así, tratando de no mover demasiado la mano, sino que los armónicos. Y ahí, si quieren, pueden ir estudiando el... ¿Cierto? Que es escrito, es decir, la al aire y la armónico con el lápiz a y el re acariciando. ¿Cierto? Pero hay una versión alterna en la cual podemos hacer la, un pequeño calderón y un arpegio antes del acorde final. Y entonces, si elegimos esta versión, vamos a ir estudiando ligado de a 3 notas. Bien buscando que sea bien afinado. Después de eso, vamos a pasar al trozo siguiente, 139, 145, más o menos toda la primera parte de la cadenza es parte difícil que hay que anticipar un poco en el estudio. Entonces 139, 40, 41, 42 son puros acordes, entonces ya vimos cómo estudiarlo. Pero aquí se propone una dificultad en el sentido de que el tercer dedo no debe tocar ni la cuerda de re ni la cuerda de mi. Lo más probable es que tendremos que entrar un poco el codo y poner el dedo bien en punta, de manera a asegurar que no vaya tocando. Este molde de tercera grande para los dedos lo trasladamos una posición más arriba. Y ahora va a pasar a chico para los dedos, fa, la, y entonces se achica. Entonces lo que podemos hacer primero es hacer de 2 en 2, grande, chico. De esta forma, luego tenemos que pasar a la fa, entonces ahí tenemos que decidir si haremos paf, así haciendo un cambio en la cuerda, en cual caso tenemos que estudiar de 2 en 2, o si haremos abriendo la mano como un molde, en cual caso tenemos que estudiar hasta obtener la seguridad de estos moldes. En todo caso llegamos a re, la, fa, luego re, sol, mi, re, fa, re, y volvemos a re, sol, mi con 2 y 3. Y ahí sí que se va a producir un molde, entonces habrá que estudiar para llegar al re, fa, la. Y luego acordes siguientes. Sol, sol, si, mi, cuidando que el tercer dedo nuevamente no toque ni la cuerda aguda ni la cuerda grave. De esta forma. Luego sol sostenido, la, mi, do. Y ahora en este acorde do sostenido, sol, si bemol, mi, ahí se tiene que poner primero una fracción de segundo antes del cuarto dedo, tiene que ponerse el tercer dedo y el cuarto sobre él. Y luego extender el dedo hacia abajo. Y entonces lo más probable es que lleguemos a una postura de muñeca que sea como sosteniendo el violín. Muchas veces lo que intentamos hacer cuando tenemos así una mano muy extendida es ir por el otro lado, pero en realidad primero duele, entonces mejor no. Pero más que todo no llegamos. Nos obliga a extender mucho más y no funciona ser afinado. Entonces el tercer dedo, el cuarto sobre él, la mano se acuesta, si bemol, y
Aquí tenemos el acorde y el último, re, fa, la. Tomando la base del cuarto dedo, que se extiende a la re, fa, la. Eso, entonces estos acordes hay que pasar bastante tiempo a estudiarlos en pasos preparatorios. Después de eso, el trozo siguiente tramposo sería 148. Obviamente hay otras cosas entre medio, las octavas se pueden estudiar de dos en dos, los acordes, etc. Pero el trozo siguiente sería 148, donde tenemos que encontrar la manera de pasar de do, mi, la, mi a un mi. Eso es un sol. Mala suerte, entonces tenemos que escuchar. Aquí está mi mi, entonces tengo que aprender. Y luego agrego el do. Luego agrego el la. Hasta realmente que ya se imprima en mi cuerpo, porque eso es memoria muscular. Entonces, una vez que tenemos eso, el resto del arpegio no es tan terrible. Aún así podemos aprovecharlo, estudiarlo, ida y vuelta, partiendo de abajo. Y pensando bien en la nota de paso. ¿Cierto? Que nos hace volver a la tercera posición en la bajada, con un la primer dedo que no se va a escuchar, pero que va a servir de base para la extensión en el mi cuarto dedo y luego do, la. Eso, entonces este trozo se tiene que preparar también. Si uno lo quiere ver así de la nada, lo más probable es que vaya fallando. Luego tenemos un arpegio en 150 y lo mismo en 152, entonces estos los estudiamos. Y por qué no ida y vuelta, ¿cierto? Eso, y lo mismo para sol sostenido. ¿Cierto? En el compás 152. Y finalmente tenemos el trozo de 144 y 5, que probablemente es el trozo que más complica a los estudiantes cuando aprenden esta obra, porque es constituido enteramente de moldes, es decir, no tenemos realmente la posibilidad de ir haciendo un traslado de los dedos, un cambio de posición, sino que tenemos que salir de nada y ¡paf! Caer sobre una octava arriba afinada. ¡Uy! Entonces vamos a hacer el mismo sistema. A fin de 153 tomaremos sol, mi, si, mi. Y entonces estamos observando que vamos a tener que pasar de semiposición de esta forma. Entonces lo más probable es que podamos estudiar, por ejemplo, un solo dedo. Esta forma. Entonces, eso va a tomar un poco de tiempo, hay que contemplarlo. Después, el siguiente va a ser lo mismo. Obviamente, hay un molde también para bajar. Eso, pero este es más fácil porque es primera posición. Aún así, se estudia el molde una y otra vez. Acordándonos que frecuentemente las quintas hay que pensar con el dedo un poco plano, ¿cierto? Eso, pero más que todo lo que nos complica es volver al fa-fa. Entonces, una y otra vez. Y ahora llegó al fa sostenido. Luego tenemos un acorde que es un poquito complicado. Es muy difícil hacerlo con todos los dedos puestos.
Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar la cuerda de re al aire para liberar la mano y sacar el tercer dedo. Entonces nos va a dar do re, pero se va a terminar en el puro re. De esta forma, pero eso de sincronización hay que bien observarlo. Y luego hay que volver al fa sostenido ahí arriba. De esta forma. Luego tenemos un acorde que está un poco delicado porque tenemos una quinta justa y una cuarta justa. Entonces hay que bien calibrar. Aquí la sexta no está tan cerca. No es el dedo bastante plano y ahí con bastante definición del dedo. Y bien usar la cuerda de re nuevamente como trampolín para preparar el resto del acorde. Luego se pone aún más complicado porque tenemos que saltar a una octava muy arriba. Entonces ahí vamos a practicar desde la cuarta abajo. Hasta que el cuerpo ya tenga la memoria. Vamos a caer al lado un montón de veces, es normal, pero cada vez tenemos que corregir y enseñar a nuestro cuerpo cuál es el gesto. La idea es hacerlo bastante calmamente. A veces uno quiere hacer cosas así y no. Entonces después pasamos a la octava siguiente. Y finalmente tenemos aquí un acorde todavía complicado también que podemos elegir hacer o en primera posición, en cualquier caso el tercer dedo se pone una fracción de segundo antes del cuarto dedo, el si bemol bien bajo. También lo podemos hacer en segunda posición, segundo dedo. ¿Cierto? Y en todo caso, de toda forma, también habrá que estudiar abriendo siempre la mano en primera posición y luego moviendo. Muchas veces uno quiere mover de esta forma. Yo siempre aconsejo abrir bien la mano. Abro la mano, viajo con la mano abierta. Y la última octava. Bien, entonces estas partes ustedes van a necesitar estudiarlas de forma constante durante todas las primeras semanas en sus pasos previos, para que luego cuando lleguen a estos trozos ya sea relativamente cómodo y no se vayan desanimando diciéndose, ya verá, es que esta cosa yo no la entiendo y no me sale, ¿ya? Entonces hay que tener paciencia con este tipo de trozos y obviamente ustedes van aprendiendo cosas que les van a servir para todo el resto del repertorio después. Eso, entonces estábamos en la programación y esa es la primera semana. En la primera semana solamente ya partir con estos pasos, entenderlos bien cada uno de ellos para luego seguir haciéndolos la semana siguiente. Pero ya a partir de la segunda semana vamos a empezar a ver trozos y entonces la idea es que al fin de cada semana realmente tengan el trozo ya bien maduro, globalmente al pulso, con los rubatos entendidos, los colores de sonido bien afinado, bien seguro, ojalá de memoria. Son pequeños trozos, una semana entera con 40 minutos de espacio para estudiar cada día sobre solamente el trocito y agregando un poco los pasos. Hay bastante tiempo para hacerlo. Entonces, intenten organizarse bien. La regularidad es lo más importante, especialmente en las obras virtuosas como esa. Entonces, en la segunda semana, y ahí van escribiendo en su partitura, vamos a preparar desde el principio hasta el compás 85. Do, re. Luego, la tercera semana, iremos desde 85 hasta 96. Cuarta semana desde 96 hasta 112, ¿ya? Luego quinta semana desde 112 hasta 138, pero como ya habremos visto todas las octavas, etcétera, en realidad no se nos va a hacer muy difícil. Y ahí en la cadenza, a partir de la semana 6, vamos a ir tranquilamente porque ya habrán cosas que habremos visto en los pasos, pero igual es difícil. Entonces, la semana 6, 139 hasta 148.
semana 7, 148 hasta 156, y finalmente el trocito del fin, 156 hasta el final, para la semana 8. Y entonces, como estamos generalmente sobre 10 semanas para preparar eso, nos da unas 2 semanas extra para ir repasando todo el concierto, que ya va a tener más sentido, y ensamblar un poquito las partes entre ellas. Bien, ahora ha venido el momento de ir mirando compás a compás qué está pasando en este concierto. Al principio venimos de una introducción de orquesta bastante potente, bastante larga, y entonces lo nuestro va a estar como un momento de calma, un momento de cadenza tranquila, y por lo tanto vamos a buscar una respiración bien profunda, bastante optimista quizás en la cara. Punto de contacto, muy importante, siempre punto de contacto y luego liberar la cuerda, entonces buscar esta sensación. Y eventualmente al mismo tiempo que respiramos con el arco, vamos a respirar con la mano izquierda. Para obtener este sonido así bien preciso y a la vez bastante suave y blando, sugiero un vibrato bastante calmo, no demasiado así, sino que... Y después de esta primera nota, finalmente hacemos un poquito lo que queremos de ella. Podemos mantenerla piano todo el rato, el modo meditativo, del cual salimos con luz en el la, o podemos decidir que le vamos a dar un poquito de vida adentro. Con un mini crescendo y luego disminuyendo. Por ejemplo, en todo caso, vamos a calcular bien, seguir vibrando hasta el fin de la nota para pasar el vibrato al re. Entonces, eso lo pueden estudiar en un ligador. Y en este caso no es un cambio de posición, sino que una extensión inferior. Estamos en cuarta posición. Y voy a buscar una extensión en el la. Y misma cosa, el vibrato bastante calmo. Respiro. Y misma cosa, hago pasar el vibrato. Pueden practicarlo de esta forma en ligado y luego podemos pensar un pequeño crescendo y disminuyendo y luego de nuevo pequeño crescendo, pero pequeño, porque eso sí que tiene que partir de muy piano para tener el espacio del crescendo, el cual se va a hacer al mismo tiempo con la intensidad del vibrato. Entonces vamos a partir este la y gradualmente va a ganar en intensidad. De afinación no es nada terrible, ¿cierto? Tercera posición, quinta, bien cuidar el semitono bien cerca, y ahí también. Ahí vamos a pasar a séptima posición, bien cerca, aquí se produce una sustitución. Y ahí el dedo llega de esta forma. Entonces, de mano izquierda no es nada terrible. Y después de eso tenemos este a piacere, que nos indica que podemos hacer a placer, es decir, un poco en modo de cadenza. Yo creo que en este caso igual se tiene que reconocer relativamente los ritmos, la proporción de los ritmos, pero significa que quizás toma un poco más de tiempo. Puedo ir apurando o ralentando levemente dentro de la frase según lo que se me viene a la mente. Entonces ahí es donde uno puede partir del carácter y decir, oh, yo me imagino algo que es muy frágil, ¿cierto? O sea, una cosa de cristal aquí, ¿verdad? ¿Cierto? O yo me imagino una persona que está triste pero está determinada.
¿cierto? Y entonces, según la historia que me invento o el adjetivo que elijo usar para el carácter, entonces se me van a venir a la mente distintas posibilidades de rubato. Bien, entonces llego aquí, un poco de crescendo. Ahí no muy fuerte, pero bien el punto de contacto. Y ustedes ven que vamos a tener 8 tiempos que se reparten sobre 2 arcos, pero hay un tremendo crescendo al fin. Entonces lo que sugiero es pensar más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De esta forma, entonces, al menos unos 5 tiempos en el arco, bajando. Muchas veces no cuidamos bien de mantener el sonido para que no se escuche el cambio de arco. Entonces, eso se puede practicar sintiendo como pensamos un leve crescendo hacia el arco siguiente. Con flexibilidad del brazo y obviamente el arco bastante derecho, ¿ya? Ahí yo sugiero una respiración al fin de esta nota para darle más poder a este si bemol que es casi trágico, ¿no? Punto de contacto y vibrato muy intenso, muy rápido. Y ahí tengo mucho tiempo. Es una manera de cadenza, ¿cierto? Y entonces puedo respirar de esta forma para llegar a los acordes. Ahora, los acordes hemos hablado de la construcción de la mano izquierda, ahora hablemos un poquito de la mano derecha. Ya se supone que ya han pasado al menos una semana para saber cómo funcionaba la mano izquierda, entonces ahora veamos un poquito. Cuando tenemos acordes, tenemos que pensar que de todas formas van a salir relativamente igual de dinámica. Van a salir fuerte y fortísimo por ahí porque son muchas notas al mismo tiempo y tenemos que poner una relativa presión de arco. Entonces, lo que hacemos para que igual haya fraseo y que no sea todo absolutamente plano e igual, es que arpegiamos más o menos las notas. Entonces, por ejemplo, si tomo, vamos a tomar un acorde de 4 notas, sol, mi, si, sol, este acorde. Entonces podríamos considerar que vamos a tener un grado 1 en donde tenemos casi todas las notas al mismo tiempo, poniendo mucha presión sobre las cuerdas centrales, eventualmente un poquito hacia la tastiera, y entonces aquí casi agarramos con un poco de presión las 4 cuerdas. Hay muy poquito de este gesto que se necesita hacer para que salgan todas las notas a la vez. Uno lo tiene que practicar, ¿cierto? Para sentir que no sea demasiada presión, demasiado poca, y obviamente siempre liberar bien con el antebrazo para que salgan las 4 notas. Ahora, si eso es el grado 2, y yo imagino un grado 7 en el cual está muy, muy arpegiado, entonces voy a quebrar muchísimo entre de esta forma, entonces me va a dar. Eso sería mi grado, imaginemos, grado 7. Entonces, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, 6 y 7. Eso, entonces, eso me permite generar un fraseo cuando tengo muchos acordes seguidos. Y en ese sentido, entonces, aquí puedo considerar cuáles son las notas que quiero apoyar más. Lo puedo cantar, la, si, re, mi, fa, sol, la, si, re, mi, sol. Y entonces ahí yo siento que hay algunos que deberían tener más y otros menos. Entonces, en ese sentido veo un crescendo y entonces voy a partir con grado 1. Ya se está cambiando a grado 2, grado 3, grado 4, ¿cierto? Grado 4. 5 y 7. De esta forma. Entonces, eso nos permite generar una progresión en los acordes. Lo que les sugiero es estudiarlo entonces primero en cuerdas al aire. De esta forma, y luego van ensamblando la mano izquierda que trabajaron ya desde la semana anterior con esa, primero más lento,
último acorde necesitamos bien pensar en mantener el arco derecho. Vamos a... Y ahora, punto de contacto. Casi acento. Para darle poder. Y una vez que hemos ensamblado las dos manos, estamos listos para agregar un poco de aceleración. Entonces, partiendo un poco lento, pero luego liberando y al final de nuevo ralentando, que sería una lógica como un tren, ¿cierto? Que le toma tiempo para llevar la velocidad y luego le toma tiempo para ralentar. Y un poco de actividad de mano izquierda. No es realmente que estemos vibrando las notas, pero no está muerta, ¿no? Y entonces partimos de más lento y eso siempre lo pueden tocar con mi video, ¿eh? Aprovechen que es un video, lo pueden pasar, repasar, tocar con él y entonces podemos partir más lento. Acelerar. Para llegar a este la grave. Este es una de las partes más difíciles del concierto, entonces tomen bien el tiempo de hacer el trabajo de ensamblar. Bien, después tenemos que imaginar en 82 la parte de la orquesta. De esta forma, muchas veces nos está faltando muchísimo tiempo cuando tocamos. Me falta, ya no tengo. Entonces, y después de eso, de nuevo podemos tener un espacio para hacer un acelerando. También podríamos hacer directamente a la velocidad. Pero yo para más virtuosismo me gusta que parta un poquito más lento y así la aceleración que se produce después se siente aún más virtuosa. Y por lo tanto lo que voy a hacer es que voy a recuperar un poco de arco. De esta forma, entonces, pequeña trampa, muchas veces cuando los estudiantes hacen eso, van a empezar lento y ahora, no, es gradual. Muy gradual la aceleración. Ahora, por el resto es una escala que podemos estudiar, por ejemplo, ligado de a 4 notas. ¿Ya? Y una vez que tenemos eso, podemos hacerlo un poco más rápido, ligado de a 8 notas. Y finalmente agregar los ritmos. Entonces los ritmos que agregamos generalmente es ritmo 1 largo corto. El inverso, corto largo, pensando bien que sea ta 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 y no ta 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 ta, sino que ta 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 con el apoyo sobre la nota corta. Luego largo tres corto, ta 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 ta. Y finalmente el inverso de ese, tres cortos, uno largo, misma cosa con el apoyo en ta 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 ta. Eso, y entonces eso ya nos debería dar la articulación suficiente para pensar en un punto mediano. ¿Cierto? De esta forma. Y a partir de eso, una cosa que suele producirse cuando tenemos escalas muy rápidas así, es dedos que van pasando en cuerdas agudas. Hasta ahí globalmente va bien, pero igual el tercer dedo podría generar un ruido. Entonces, bien cuidar del posicionamiento del dedo. Y ahora es donde se complica. Podría generarse este ruido. El cuarto dedo bien en la cuerda de la. Eso. Y finalmente podemos tomar un tiempo donde hay más cambios de posición para hacer solito. Para ir fluidificando este gesto. Y cuando tenemos eso, partimos más lento y hacemos el acelerando bien articulado. Para llegar aquí bien limpio.
Después de eso son corcheas, nada terrible, pero las vamos a decir con fuerza. ¿Cierto? Con vibrato intenso y bastante arco y dicción. Ahí vamos a cuidar para llegar al armónico y yo les aconsejo estudiar re mi. Sintiendo cómo se relaja la presión. Y entonces, cuidado. Ustedes ven, es muy fácil que no suene. Entonces, cuando no suena, o es que el dedo no está exacto, o es que no pusimos bien a vibrar la cuerda y liberando con velocidad de arco. De esta forma. Una vez que llegamos aquí, tenemos los armónicos artificiales. Entonces aquí Fa es el primer dedo que se pone en Fa en primera posición y acaricia un Si bemol en cuarta justa. Sol. Y La, ¿cierto? Entonces, y Si bemol. De esta forma, entonces, eso misma cosa, hay que bien saber dónde vamos y hacer los gestos lo más calmo posible, ¿no? Y como siempre, los armónicos va a depender mucho del punto de contacto que estemos cuidando. De esta forma. Y luego, una vez que tenemos eso, ya lo aceleramos un poco, entonces menos arco. Así. En la última nota podría recibir un poquito de vibrato. Es muy poquito, obviamente. Eso ya estamos fritos. Poquito. Y luego de eso tenemos que ver cómo insertamos con lo anterior. Y eso es difícil porque donde lo vamos a controlar bien es más o menos en este lugar de arco. Si intentamos, eso suena mucho menos bien. Entonces queremos posicionarnos en este lugar de arco. Pero como vinimos, el Mi se lanza, estoy en el aire y tengo que reposicionarme en este lugar de arco. Entonces eso se puede practicar. Y luego, siempre con la dicción. Si no hay punto de... Eso no va a sonar muy bien. Y muy bien vibrado y intenso para punto de contacto. Y liberar el antebrazo. No así con el brazo, sino que... Luego llegamos a una parte que es un poquito más tranquila, apasionada, pero más lírica, más acariciadora. Y entonces vamos a ir buscando otro tipo de sonido de lo que teníamos así, ¿cierto? Entonces, un sonido un poquito más amable. Y los acentos no los vamos a tomar demasiado en serio para el arco, no es... ¿Ya? Sino que es más en términos de vibrato, es la expresión. Entonces el arco es muy poquito el acento y no se separa entre las notas en este elemento. ¿Ya? Y entonces un sonido un poquito más amable. Observemos la mano izquierda en este lugar. Pasamos a segunda posición. Estamos todavía en segunda posición. Y ahora sobre el re tercer dedo, el segundo dedo, vamos a poner el sol sostenido. Y eso nos lleva a la primera posición. Solamente que gradualmente no es un cambio de posición. Todavía estoy en segunda posición, pero durante las notas siguientes voy recalibrando mi mano para la primera posición. Eso es lo que llamo un dedaje jaiba, porque claro, estamos en una posición, movemos, y se ve un poco como un jaiba caminando, ¿ya? Entonces los dedajes jaibas son muy útiles para permitir mayor fraseo, mayor continuidad en el fraseo. Entonces, eso se hace siempre bien en la punta. Este tipo de golpes de arco de notas rápidas al revés van en la punta.
con relativamente poco arco para que se sincronicen muy bien. Ahora, antes de llegar a esta frase, tenemos que ver qué pasa cuando salimos de... Vamos a respirar y tenemos que reposicionar. Y nuevamente es difícil porque podría querer saltar. Podríamos hacerlo de la cuerda, pero no es muy interesante, ¿cierto? Y mata la resonancia del re. Entonces, respiro y me repongo. Poquito arco, con crescendo. Poquito arco para el re al aire. Y mientras hago el re al aire, me desplazo para poner el segundo dedo. Ahora, eso nuevamente es un molde y entonces el cambio de posición se puede estudiar de esta forma. Fa, re, re. De esta forma, hay que estudiar estos cambios porque uno tiende a hacerlo por intuición y le sale 2 veces y medio de cada 5 veces y entonces no está muy seguro. Queremos seguridad en este tipo de elemento, ¿ya? Este re va a tener al principio poco vibrato porque viene de la cuerda al aire, entonces si hacemos así al tiro como cabra no va a funcionar, entonces gradualmente gana vibrato, crescendo, y vamos al esforzando. Un esforzando lo podemos definir como wa, es decir, W, O, 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 A, 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 A. Y entonces depende un poquito de la duración de la nota sobre la cual está. En este caso es una blanca, entonces va a tomar el tiempo. Re, mi, wa, no va a ser wa al tiro, ¿cierto? Re, mi, wa. Y eso lo vamos a hacer con el arco, con poca presión al principio, inflando un poco de esta forma. Ahora, la dificultad es que como estamos muy arriba en la cuerda ya está bastante baja en comparación a sus vecinas, lo que significa que si ponemos mucha presión cerca del puente, lo más probable es que alcancemos a tocar otra cuerda. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que el paso sea bien derecho, con un riel invisible que seguimos aquí, y inflando un poquito. De esta forma, y luego relajando el sonido. Nos quedamos en parte superior, y ahí la afinación la cuidamos bien, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces ahí hay que bien escuchar. Y ahí hacemos un truco con los subiendos. Llegamos a la punta, un poco más grande el subiendo que el bajando. Y ya estoy de vuelta en la parte inferior para hacer otro esforzando en fa sostenido. Bien alto el fa y con vibrato. Y eso me tiene que llevar a la punta. Me quedo en la punta. Crescendo. Con el vibrato también. Y ahora punto de contacto y esta sensación de rebote aquí elástico. Muchas veces este tipo de golpe de arco los estudiantes lo hacen desde el brazo entero, lo que significa que hay una perdición de sonido ahí cuando ya no está perpendiculario. Entonces, punto de contacto, punto de contacto, punto de contacto. Y pueden jugar así, ida y vuelta, a sentir su gesto con el antebrazo que proyecta el sonido. No queremos tampoco muy chico. Vibrato y un poco de diminuto. Nos quedamos cerca, pero misma cosa, vamos a levantar para reposicionarnos, para hacer lo siguiente. Entonces, ustedes ven que este trozo, desde 85, finalmente lo más importante es el arco, lo más importante es la distribución de arco. Si no la entendemos bien, probablemente creemos problemas de fraseo o hasta de ritmo. Entonces, me reposiciono.
Me voy a apuntar. Ahora, libero esforzando, los subiendo, segundo esforzando, punto de contacto, disminuyendo, me reposiciono, misma cosa, ahí me voy ahí, para llegar al talón. Entonces, toda esta frase es muy importante entender bien dónde voy con el arco. Ahora, en 89 lo que les sugiero hacer es tomar un tiempo para ir cantando primero, porque hay una ornamentación que es un poquito complicada. Entonces, primero lo vamos a cantar sin la ornamentación. Re, do, re, la, si, fa, sol, do, re, la, si, fa, sol, si, la, sol, fa, mi, re, do. ¿Cierto? Entonces ahí, acuérdense, es un video, lo pueden cantar con el video para entender bien y haciendo gestos de director. Bien, y entonces una vez que tenemos eso, tenemos que entender la ornamentación del tercer tiempo de 90, que va a darnos fa, sol, la, sol, fa, sol, si, sol, la, sol, fa, sol, si, fa, sol, la, sol, fa, sol, si. Y entonces primero vamos a cantar sin la ornamentación y luego con fa, sol, si, la, sol, fa, sol, la, sol, fa, sol, si, la, sol, fa, sol, si, la, sol, fa, sol, la, sol, fa, sol, si, la, sol. Tenemos una dificultad a pronunciarlo, pero es bueno practicar este tipo de cosas. Y una vez que tenemos eso, vamos a practicarlo esta vez con el arco, estaremos subiendo y haremos sin la ornamentación. Y luego... Ah, pero aquí me equivoqué de arco, entonces hay algo en la mente que me está complicando, de nuevo. Y ahí ya se va poniendo bien el ritmo. Entonces ese hay que bien entenderlo. Luego llegamos a nuestro famoso arpegio, que ya trabajamos en la primera semana, pero obviamente necesitamos cuidarlo bien. Y ahora, si lo estudiaron bien, ya se saben los intervalos entre los dedos, ya está bien afinado, pero todavía está lento. Y entonces lo que vamos a hacer ahora son los mismos ritmos que practicamos antes, a partir del ligado de A4. ¿Ya? Entonces aquí lo hice en el video también para que ustedes lo puedan identificar y hacerlo tranquilamente en casa. Es muy importante y para poder ganar velocidad. Y entonces una vez que tienen eso, ya están listos para hacerlo en su contexto, pero un poco más lento. Debería salirles de esta forma, limpio, un poco lento. Y luego lo que vamos a hacer es que podemos partir un poquito más lento y acelerar sin llegar a tocar mucho más rápido de lo que hicimos. Entonces no nos ponemos en peligro, pero da una sensación de virtuosidad. Más lento. Eso, entonces ahí ya se puso más virtuoso, pero en realidad al fin no estaba tocando mucho más rápido de lo que tocaba en la versión anterior. Y luego, con las semanas pasando, ustedes pueden ir acelerando, ganando velocidad en los dedos, para que sea cada vez más virtuoso. ¿Ya? Luego, punto de contacto y antebrazo. Estos cambios tienen una fuerza bien particular. Entonces, queremos obviamente con el arco, pero también con la mano izquierda. Aquí estamos con un gesto de cambios de posición académico, ¿cierto? Pasando por una nota de paso, que en este caso sería probablemente un mi primer dedo y se piensa en la como una extensión. Se puede estudiar el cambio, obviamente. Y entonces, en el silencio, el dedo se va a poner al mismo tiempo que el arco para dar más fuerza y que el vibrato se lance más intenso. Todo el arco poderoso. Y ahora este ritmo no es, sino que... ¿Cierto? Porque tenemos fusas, entonces... todo el arco pegado.
y sugiero un poquito de respiración para darle más trágico. Eso es como en una ópera, ¿no? Entonces no quiero hacer, sino que con un poquito de respiración. Y ahí me voy a quedar en suspenso. Para respirar y tomar eso con un color mucho más abierto, mucho más suave. No es solamente piano, sino que es más amable. Ya pasamos el momento trágico, entonces. Y también en el vibrato se va a sentir, ya no estamos con un vibrato muy rápido, sino que poquito nomás. Un poco más con el crescendo, pero hasta esté esforzando, no será, sino que... Y misma cosa, el esforzando, ¿cierto? ¡Wow! Luego de eso, y hay muchos lugares de mini similicadanzas así, donde es bueno primero entender el ritmo, para tratar de tocar el ritmo y después agregar un poco de libertad. Entonces aquí tenemos el 93, re, fa, la, do, re, fa, mi, la, do, mi, sol, si, si, la, re, fa, la, do, re, fa. Eso es el ritmo. Entonces lo que les aconsejo es ir efectivamente tocando una vez el ritmo, eventualmente caminando en los tiempos. Con un poquito de ritenuto al fin. Eso, y después eventualmente pueden hacer más trágico el cambio de las corcheas a la semicorchea. Trágico aquí. Y menos. Y más ritenuto. Pero primero, entender bien el ritmo. Después de eso, ustedes ven que tenemos estos acentos. Nuevamente, es más en la expresión de la mano izquierda que en el arco. No es de esta forma, sino que... Y aún así también... Todos estos acentos son más de la mano izquierda que de la mano derecha. Y tenemos un golpe de arco aquí que es interesante. A mí personalmente me gusta mucho. Es el arco que yo llamo el arco pasando. Es decir, normalmente podría ser todo ligado. Pero para darle un poquito más de fuerza y tener un poco más de espacio de arco a gastar, lo que voy a hacer es que hay una nota que voy a quebrar, que voy a sacar del ligado, me va a permitir recuperar un poco de arco, pero la dificultad es que no debo destacarla. Entonces la idea no es hacer, sino que sea en el camino, pasando. Y no. Entonces hay que bien cuidar de no darle mucho arco. Y ahí llegamos a un momento que va a ser muchísimo más sereno, mucho más acariciador en el carácter con este pianissimo.